Buenas noches. Hoy hablaremos claramente con el secretario general de la Conferencia Episcopal, el vocero autorizado de la Iglesia en Colombia, Monseñor Juan Vicente Córdoba, quien además de presidente de la Comisión de Bioética, es licenciado en Filosofía, en Teología, en Historia y magíster en Ciencia Política. Habla de muchos temas y habla muy claramente. Así que, Monseñor, buenas noches, hablemos claramente. Buenas noches, Clara Elvira, qué gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias. ¿La oposición de la Iglesia es intolerancia y es tener una actitud retrógrada? Ante todo, primero, la Iglesia quiere, ama a los homosexuales porque son hijos de Dios, tienen dignidad, son hasta parte de nuestra Iglesia, son de nuestro rebaño, no tenemos nada contra ellos. Más aún, la Iglesia se opone a toda discriminación a ellos y a toda violencia con ellos. Por esa parte, que quede muy claro. ¿Usted cree que la homosexualidad se elige? No, la sexualidad tiene dos componentes. El componente hereditario de genes, que es mínimo, y el ambiente, padre, madre, circunstancias, violaciones de niños, abusos, en fin, todas estas cosas de niño que las dos cosas juntas dan. ¿Usted cree, la Iglesia considera que la homosexualidad es un pecado? No, el que tiene tendencia homosexual no tiene la culpa, la tentación no es pecado, como el que tiene tendencia a la cleptomanía, como el que tiene la tendencia por su inmadurez a no ser fiel en el matrimonio, el hombre que anda con mujeres. Si es una cuestión psicológica grave, no es pecado. O habrá algo de pecado en cuanto el hombre tenga libertad. El pecado está donde hay libertad humana y hay conciencia. Cuando el problema es inconsciente y cuando el problema no le permite al hombre tener libertad efectiva, el pecado es proporcional a la libertad que tenga la persona. La tendencia no es pecado. El homosexual es hijo de Dios con dignidad igual a cualquier ser humano. No es enfermedad. El DSM-4, que es el referente científico de la psiquiatría en el mundo, nos ha dicho, que es el diagnóstico de estadísticas, que la homosexualidad no es pecado. ¿Cómo lo determina? Desorden psicosexual afectivo no patológico, neurótico, es decir, no es ni pecado ni es enfermedad, es un desorden, como es desorden la agresividad exagerada, como es desorden la infidelidad matrimonial de una persona que no es capaz de tener una pareja. Son desórdenes afectivos no graves, no patológicos. Patológicos son cuando ya hay esquizofrenia, cuando ya hay psicosis, que se llama en psicología. El obispo católico de Fontibón, un suburbio de Bogotá, encendió una gran polémica en Colombia por defender abiertamente la homosexualidad y por algunas de las frases que utilizó durante un foro en una destacada universidad. Comentó que conductas discriminatorias no son propias de la religión católica. Yesid Vaquero tiene las controversiales declaraciones del religioso. Sucedió en Bogotá durante un foro académico por los derechos de la comunidad gay, convocado por la Universidad de los Andes. Había presencia del gobierno, de organizaciones civiles y por supuesto de la comunidad LGTBI. Todos quedaron boquiabiertos con las declaraciones del representante de la iglesia en el evento. No sabemos si la Magdalena era lesbiana, no sabemos. Parece que no, porque pues bastantes pasaron por sus piernas, pero no sabemos. Juan Vicente Córdoba, obispo bogotano, sorprendió a un auditorio al hablar de gays, lesbianas y matrimonio homosexual, y ante más de 300 personas fue subiendo de tono. Y tras dejar claro que las uniones homosexuales no son pecado, pero no las consideran ni matrimonio ni pueden llamarse de familia, ilustró con inusual vehemencia que un homosexual es bienvenido en la iglesia sin ser juzgado. No sabemos si alguno de los discípulos era mereconcito, no sabemos. No es inherente a la homosexualidad o a la heterosexualidad el ser pecador. Un homosexual puede ser santo. Más tarde, y ante la turbulencia que desató, Monseñor leyó un comunicado aclarando nuevamente lo afirmado. Horas después de sus polémicas declaraciones, el prelado colombiano admitió que para ser de un obispo, sus frases habían sido un poco salidas de tono. Pero reiteró el mensaje de la iglesia que a pesar de no aceptar el matrimonio igualitario ni la adopción en parejas homosexuales, no condena a la comunidad LGBTI.